Bueno, Manuel, ahora queríamos saber cómo fue tu infancia en el lugar donde naciste, eh, qué fue lo que te hizo que te metas en el mundo del cine, por qué te gustó. O no penosos, pues, me trajo muchos problemas el cine, pero en fin, creo que era inevitable. ¿Sabes? Yo rechacé totalmente la, la realidad que me tocó vivir. Ese pueblo de La Pampa era un pueblo casi de western, ¿no? Era a 1000 kilómetros casi de la capital, ¿no? Y en la zona que se llama Pampa Seca. Pues la pampa húmeda es la parte que está más cerca del mar, hasta 400 kilómetros más o menos, es otro tipo de tierra, ¿no? Pero allí ya, donde empieza la pampa seca, las cosas se ponen muy serias porque no hay agua, ¿no? Se saca el agua de napas subterráneas, pero no hay agua que corra a la vista, ¿comprendes? No se ve. No se ve, y todo es muy seco. Crece un pasto que es bueno para el ganado, y eso es la riqueza del lugar. Pero aquello es de miedo, porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta, el horizonte se hizo una recta, ¿no? Y no crece nada más que ese pasto. Si quieres una planta, algo hay que regarla constantemente, ¿no? Y el mar está a 1000 kilómetros y las montañas están a 1000 kilómetros y todo está lejos. Y la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada más que lo que le dan en el cine. De modo que el cine era tu ventana al mundo. Sí, totalmente, porque además de esa naturaleza, ¿no? El clima humano era también Duro. sí, era muy especial. ¿Sabes qué te podría decir? Era la vigencia total del machismo. Allí estaba aceptado que debían existir fuertes y débiles, ¿comprendes? Y lo que daba el prestigio era la prepotencia. Lo que realmente hacía respetar a alguien es que gritara fuerte, ¿comprendes? Y bueno, la escuela de todo ese sistema de explotación, yo creo que estaba en la pareja misma. En los hogares había un señor muy nervioso que con poco control sobre sus nervios Gritaba y mandaba. que mandaba y una señora que o se hacía la sorda o acataba las órdenes, ¿no? Y no sé, yo rechacé todo eso. No pude, me pareció que era demasiado desagradable. Traté de ignorar esa realidad y, en cambio, tomar al cine como la realidad, entre comillas, ¿no? Manuel, ¿cómo fue el autoritarismo en Buenos Aires? ¿Y qué fue que te ayudó o te llevó a mudarte hacia Europa, para irte a vivir allá? Buenos Aires, porque en mi pueblo no había había primaria nada más. Encontré que en la ciudad de Buenos Aires había tanta agresividad o más que en el pueblo, ¿no? Con otro paisaje. Sí, pero lo que ahí descubrí que lo que más me molestaba a mí era ese problema con la autoridad, con la prepotencia, ¿comprendes? Yo no, a mí se me ofrecía el rol del explotador. Mi padre con ciertos esfuerzos logró una situación y yo estaba en buenas condiciones para ocupar uno de esos puestos. Pero no tenía demasiado problema con eso. No me gustaba recibir órdenes, pero dar órdenes y mandar y explotar. ¿Te gustaba menos? Sí, Nada. sí, esos dos roles que yo veía impuestos, bueno, pero que por entonces los consideraba naturales. Después cambié de idea.
Y ya te digo, el Hollywood que no encontré en Buenos Aires, supuse que estaba en Europa, ¿no? o en el Hollywood mismo, ¿no? Y para eso estudié como loco los idiomas del cine, ¿no? Porque para mí mi lengua, ¿no? lo que se hablaba allí, el argentino, era la lengua del subdesarrollo, la lengua del western que yo no quería ver, ¿comprendes? Así que los idiomas de la realidad para mí eran el inglés, por supuesto, por el cine, y el italiano y el francés por las películas también, que en la posguerra empezaron a llegar con cierto valor artístico. ¿Y cómo desarrollaste el ámbito del cine en tu rol de guionista? ¿Y como guionista? Bueno, eso fue peor. Sí. Porque mira, cuando yo escribía un guión, lo escribía en inglés además, ¿no? Porque escribía sobre mi realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, era siempre referencias a películas que había visto. Es decir, lo que me daba placer al escribir para cine era copiar, no crear. ¿Comprendes? Era toda una actitud muy neurótica, ¿no? Y, ¿qué es lo que te iba a decir? Mientras escribía, yo estaba en una especie de viaje mío, ¿no? Y no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Me entusiasmaba el trabajo, pero al leer el trabajo terminado, sí. Allí comprendía y me daba cuenta que eso no. Empezando que el idioma, bueno, yo sabía inglés, pero no era bilingüe, no podía escribir en inglés, estaba lleno de faltas, una cosa disparatada. Además, los argumentos eran refritos de Cumbres Borrascosas, de Rebeca, de todas las películas que de chico me habían impresionado mucho, ¿no? Y así fue que, bueno, mis amigos así más allegados, cuando veían esos productos... Y dentro de tu trayectoria, ¿cuándo sentiste esa pasión que tanto estabas buscando? El plot, el argumento. Y aquí entonces, por primera vez, el problema del idioma, ¿cómo lo iba, en qué español lo iba a describir a este personaje? Me acuerdo que estaba ante el personaje de una tía, porque sentía así como realmente una inadecuación muy grande, ¿no? Y lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? Lo que decía. Eso sí lo tenía muy, muy claro. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz, ¿no? Entonces empecé a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de creatividad me surgió un material. Así, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en 2 tardes, una cosa así. Y enseguida me di cuenta que eso era distinto, que era otra experiencia. Y esas voces, es decir, lo que decía mi tía, ¿no? a los chicos, cómo los regañaba, todas estas tonterías, ¿no? Pero este es un material que yo puedo recortar y con el que puedo trabajar a mi gusto, ¿no? Reelaborarlo. Sí, pero es un material que esto no es para cine, ¿no? Y el tema es muy complicado porque cada vez los conflictos, ¿no? se ramificaban, todo se volvía muy complejo. Digo, esto no es material para cine, esto necesito una novela entera para desarrollarlo, ¿no? Y, ¿qué decirte? Ahí me di cuenta que
Lo que quería yo era contarme esos años de mi niñez, ¿no? Para aclararme un poco la situación. ¿Por qué estaba ya por cumplir 30 años y todo me había fallado de tal modo, ¿no? Lo último que estaba por perder, ¿no? Ya lo estaba perdiendo, lo había perdido, era lo que me había sostenido todo ese tiempo, que era esa falsa vocación por el cine.